Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas tardes todavía. Muy buenas tardes, Pepe. Aquí estamos. Está complicado, ¿no? Con esta preocupación grande económica que yo creo que, bueno, junto con la seguridad y la corrupción, que son los tres problemas que más preocupan al mexicano, pero al final con el que no podemos vivir, ¿sí? Son el de seguridad y el económico, ¿no? Porque uno nos priva de nuestro patrimonio, si es que lo tenemos, y otro nos priva de la seguridad física, ¿no? De nuestra integridad física. Esto que dices tú de la preocupación nacional, lo estás reflejando después de haber leído ayer la encuesta de Ulises Beltrán, publicada en el periódico Excelsior, donde se destacan las preocupaciones mayores de la sociedad en este momento. Así es, y fíjate que pensábamos ya en la anterior entrega del propio Ulises Beltrán, que hay que decirlo, en esta ocasión es una encuesta en vivienda. Normalmente BGC, que es la empresa de Ulises Beltrán, saca las encuestas telefónicas, que siempre tienen algo de deformación porque no todo el mundo tiene domicilio en sus casas. En este caso es la de vivienda. Y si tú ves todos los indicadores, salvo la construcción, ¿sí? Que está bien calificado, que pues, en México se han hecho puentes, se han hecho carreteras, etcétera. En todos los demás indicadores, el gobierno de Enrique Peña Nieto está absolutamente reprobado y vuelve a caerse la aprobación del presidente. Nunca antes habíamos tenido un presidente, Pepe, desgraciadamente, con una popularidad tan baja y por motivos, ¿sí? Que los entendemos, porque no es por una cosa, digamos, de responsabilidad, ¿no? Que el gobierno haya sido muy responsable y haya tenido que tomar medidas que pues no le gustan a la población, como subir impuestos, etcétera. Eso jugó su partecita, pero chiquita. Pero luego tenemos cantidad de sucesos como la Casa Blanca, como la elevación a la percepción de la corrupción, como Ayotzinapa, como Tanguato, etcétera, que han ido desplomando la popularidad del presidente. La fuga del Chapo. La fuga del Chapo. Pero si nos quedamos en la parte económica, que al final del camino es lo que más le pega a los mexicanos. Tú decías bajo cero va a ser la temperatura que van a sentir la mayor parte de los mexicanos, que ya vienen de una situación de por sí difícil, porque esos 3 años ha crecido pues a ritmos muy moderados, por decirlo de alguna manera, la economía. Entonces está sintiendo México, y ahí tampoco se puede echarle la culpa al gobierno de Peña Nieto o al secretario Videgaray, la vulnerabilidad frente al entorno internacional. Mercados bursátiles cayéndose, pues la caída de ayer fue bárbara. Tipos de cambio, no solamente el nuestro peso está muy débil, con una gran devaluación. De repente nos espantamos porque el yuan se devaluó 3.3%. Bueno, nosotros ¿cuánto llevamos ya del peso? 17%, algo así, ¿no? El oro, el petróleo, otras materias primas, la inversión extranjera, todo está cayendo, los precios desde luego, ya dijimos, del petróleo, y esta vulnerabilidad nos lleva a qué caminos se pueden tomar, que era lo que tú mencionabas, ¿no? Hay un detalle interesante. Sí. Cuando anuncia la Secretaría de Hacienda una serie de conductas de política pública en materia financiera el año pasado, cuando dice no aumentaremos los impuestos de aquí al 2018, etcétera. Bueno, eso ya se va a romper, Pepe. Exacto, lo dijo siempre y cuando las condiciones no nos obliguen, salvo y cuando no ocurra una catástrofe. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento en los mercados internacionales financieros, tanto en el petrolero como en el mercado monetario? Una catástrofe. Una catástrofe. Podemos decir que México pues todavía va librando, ¿no? Estamos teniendo un crecimiento muy menor, del 1.8%, sobre todo muy por debajo del de las expectativas, que ya de por sí no eran muy buenas, Pepe, pero el problema es, sí hemos resistido, creo que en parte la disciplina financiera que ya viene desde la segunda mitad de Cedillo, las reservas internacionales, por eso se están pudiendo subastar, pero no sé cuánto podemos mantener la subasta de dólares, ¿no? Ya se han invertido en las últimas semanas, se han invertido. ¿Cuánto es? 1,014 millones de dólares de la reserva. Es resultado de la asignación de las subastas diarias de dólares sin precio mínimo y de 228 millones de dólares correspondientes a las subastas diarias con precio mínimo. 200 millones, ¿no? Diarios. Sí. Entonces llegamos a esa 1,000 cifra. millones.
La única cosa, así como creo que México se ha comportado con una gran disciplina financiera y eso ha ayudado a paliar la crisis y tenemos estas reservas que pues ahora es cuando para usarlas, yo creo que en este gobierno y seguramente, bueno, y sin el seguramente, y en el de Felipe Calderón tampoco, no se puso el acento en el crecimiento del mercado interno y del ahorro interno, que es de donde puede salir la inversión privada y pública, ¿no? A través del ahorro. Entonces, la única manera de salir de esto es invirtiendo. Ahora bajan la inversión extranjera, naturalmente, sobre todo la de corto plazo, no está llegando, no va a llegar, y te queda entonces la inversión pública y privada interna, que esa es la que tendría que estar encargada de reactivar la economía si no queremos vía deuda o vía echar la maquinita del dinero, que era lo que hacíamos, vía el déficit, ¿no? Entonces, pues esas son las dos, la salida que nos queda. Lo que está claro, Pepe, es que viene no tanto el presupuesto base cero, que eso tiene mucho de demagógico, porque el presupuesto base cero es imposible hacer, porque de acuerdo a los cálculos que utilices tú, Pepe, entre el 86 y el 92% del presupuesto ya está comprometido. Y además por ley. Por ley. Entonces, no las participaciones a gobiernos de los estados y municipios, los las programas, pensiones, exacto, los programas sociales que no se pueden hacer, toda la parte multianual, en fin, no le puedes mover el salario de los maestros, de todo el sector salud, no puedes ir moviendo eso. Entonces, podremos mover lo otro. Ya empezaron las primeras olas, anteayer, que nos enteramos que iban a rebajar pues a las instituciones de educación superior, por ejemplo, ya empieza la gente, todo el mundo va a empezar a gritar, ¿no? El 8 de septiembre nos presentarán un panorama pues bastante dramático para poder justificar los recortes y esperemos que veamos recortes en partidas que le peguen menos a la población, como por ejemplo, estoy a favor del financiamiento público de los partidos, pero ya vimos lo que está pidiendo ahora el INE en un año, no puedo decir que es un año no electoral, porque va a haber muchas elecciones estatales, pero no federales, y a otras cosas, por ejemplo, las cámaras, tú quieres hablar de la legislatura que termina, yo creo que la legislatura que termina se lleva una gran palomita, ¿sí?, en términos de lo que legisló, reformas, yo te diría históricas, Pepe, se tocaron intereses que nunca pensamos tú y yo en este espacio que se iban a tocar, pero, y por eso es histórica, pero también es histórica por otras tres cosas. La primera, no se autotocaron los privilegios de los políticos, ¿no? O sea, su fuero, por ejemplo, simplemente no se discutió, el fuero. Después, no fueron nada austeros, todavía estamos viendo sus bonos de marcha, las asignaciones a grupos parlamentarios, lo que gastaron en asesores, todas estas cosas, y también piden su presupuesto millonario y la opacidad también que caracterizó a la 62 legislatura. Tanto, Pepe, que pasaron la ley de transparencia y en un transitorio pusieron sí, pero para la próxima legislatura. Nosotros, ya déjenos ahí, ya no nos abran el libro de las cuentas, que no sea que vayan a encontrar, qué arañas, qué cadáveres vayan a encontrar en el closet, ¿no? Entonces, pues a ver la austeridad a dónde pega, porque no está el horno para bollos, hay una efervescencia social, Pepe, que se va a tener que cuidar si no quiere que se exacerbe con esto, pues que desgraciadamente le está pegando a México, ¿no? Esta vulnerabilidad frente a un contexto internacional no provocado por nosotros y que desgraciadamente nos está Doctora atacando. Casar, muchas gracias por tu comentario. Muy bien. Aporta mucho para entender el contexto. Qué bueno, Pepe, nos vemos aquí el martes que viene, Claro que seguramente sí. ya con un congreso nuevo. Con un congreso Estará nuevo. asumiendo, es 1 de septiembre, el próximo martes, Pepe, estará asumiendo la legislatura 63. Exacto, es Y cuando se empezará. presenta el informe presidencial a estas horas de la tarde, Y más se o menos. estrenará la Y al día legislatura. siguiente el presidente de la República ofrecerá un informe del informe en el Palacio Nacional, con la participación de todos los... Vendrán las comparecencias e inmediatamente después el presupuesto, que es lo que tiene a todo mundo en la expectativa, ¿no? Muchas gracias, doctora. No perderemos Claro que no, aquí estaremos la comentando atención. eso. Gracias. Una pausa. Regresamos.